café, se acordaba recién él cuando nos tocó venir y bueno, nosotros en condiciones de precariedad total y me cruzaba siempre, como en todas las campañas, con de Narváez que llevaba en su avión particular, baja, hace su conferencia de prensa, o los oficialistas, como pasa tantas veces. No es distinto a lo que pasa hoy, ¿eh? La inequidad es absoluta, entre otras cosas por el uso y el abuso de los recursos públicos puestos a disposición de las candidaturas, ¿no? Uno pone la radio, la televisión, Scioli, Macri, usando los recursos de sus contribuyentes para promocionar sus campañas. El otro día me sorprendió el partido de fútbol el domingo. Ya en el anterior, el clásico, el River Boca, la publicidad que había. Pero lo llamativo es que candidatos del oficialismo y también de la oposición, que a veces hablan de institucionalidad, y cuando tienen poder cometen los mismos desfasajes que cometen los que están en el gobierno nacional. Y en el último partido, el domingo, el Independiente Boca, un cartel enorme de Aníbal Fernández. El cartel de Aníbal Fernández, además, porque estaba promocionando un libro, entonces decía Aníbal Fernández, Conducción Política, que es el nombre del libro. Ahora, Aníbal Fernández es el jefe de gabinete que decide cómo se maneja la cuenta del fútbol para todos. Es un abuso, una grosería, una obscenidad, que el mismo funcionario que maneja los recursos públicos para decidir cómo invierte el fútbol para todos hace su propia propaganda, ¿no? Es bastante particular todo esto que decía, la relación con los medios también, pero hablemos un poco de cómo ve Margarita Stolbizer a este país, a Argentina, a la que busca gobernar, ¿no? Allá por diciembre. Sí, siempre me parece que uno tiene que aclarar una visión de la Argentina con sus contrastes. Argentina es un país con enormes potencialidades, sobre todo por nuestros recursos no solo económicos, materiales, naturales. Somos un país con una geografía privilegiada, sino que también somos un país que tiene un recurso humano muy calificado, universidades muy buenas. Durante los últimos 12 años de gobierno del kirchnerismo, lejos de lo que algunos han planteado que es la década ganada, yo siempre repito, es la década ganada cuando uno mira los lugares donde viven, ¿no? Entonces los chicos que salieron de barrios pobres del conurbano y hoy viven en los departamentos de Puerto Madero, para eso fue ganada la década. Cuando uno mira las cuentas de Cristina Fernández de Kirchner, la década fue ganada porque han incrementado sus patrimonios de manera absoluta. Ahora, para el resto de la Argentina han desperdiciado las mejores condiciones, nunca se ha manejado tanta plata como en todos estos años y sin embargo no han cambiado las situaciones de pobreza. Nosotros somos un país que tiene una capacidad de alimentar a 400 millones de personas y no estamos dándole de comer a 40 millones. Hay gente en el conurbano que hurguetea en las montañas de basura para ver si consigue desechos para llevar a su casa. Entonces es una Argentina con enormes contrastes, con muchas posibilidades, pero muy mal gobernada. Y lamentablemente esas cuestiones no son neutras para un país, porque un país que tiene tan altos niveles de corrupción como ha tenido este gobierno en estos años, eso se termina pagando en pérdida de confiabilidad, de previsibilidad, de inversiones y por lo tanto de puestos de trabajo. Por eso siempre el hilo se corta por lo más delgado y los que más sufren el impacto social que la corrupción tiene son los más pobres. Los que viajan en los trenes del conurbano para ir a trabajar todos los días a la ciudad de Buenos Aires son de los hogares más pobres. Bueno, y esos son los que viajan muy mal y arriesgan su vida, entre otras cosas porque el dinero que se debía mantener, destinar al mantenimiento de los trenes, se lo llevaron en sus bolsillos. La maraña mafiosa de funcionarios, empresarios y sindicalistas, ¿no? Ahora, creo que es tiempo para que la sociedad empiece a reaccionar frente a estas cuestiones. Más o menos podemos vislumbrar lo que son los cambios que se proponen o las ideas que tienen, pero el día lunes se dio algo muy particular, porque cuando abrió su programa Marcelo Tinelli había nada más que 3 precandidatos, cuando en realidad son muchos más. ¿Qué le genera ver que se está seleccionando por parte de ciertos medios a Daniel Scioli, a Mauricio Macri y a Sergio Massa? Primera cuestión, yo decía recién, hay un abuso en el manejo de los recursos públicos. Ahora, esa es la demostración que también en los sectores privados se privilegia una estrategia para instalar determinados candidatos y para invisibilizar a otros. Yo intenté por la vía del humor, digamos, meterme un poquito en ese tema, mandé unos mensajes a través del Twitter, entonces le puse a Tinelli, no me invitaste porque tenías miedo que le pegue un baile a los 3. Y él elegantemente contestó, bueno, estás invitada,
nada, entonces yo lo que hago es decirle también a través del Twitter, el baile no es lo mío, la verdad es que yo quiero un lugar donde haya debate, porque lo llamativo es, Tinelli lo que hace es armar un producto que vende, que tiene una audiencia enorme, que entretiene, por supuesto. El problema es que estamos en un proceso electoral donde los candidatos no hablan, no fijan posiciones de nada. Vemos en los programas de televisión que los que opinan son los consultores, los jefes de las campañas de marketing, y los candidatos no. Ahora sí se prestan y se mueren por ir a un programa de entretenimiento, ¿no? Entonces creo que también en esto uno ve de qué manera hay una pérdida de calidad democrática, no solo por la inequidad que significa que algunos están y otros no estamos, sino porque justamente se busca el lugar del entretenimiento y de la farándula, y eso termina desnaturalizando el sentido de la política, que es el debate. Teniendo en cuenta esto que decía, ¿cuáles son los temas de los que se debería hablar en estos días previos, ¿no? Por ejemplo, a las PASO? A ver, primero que nada yo digo cuáles son los dos ejes sobre los que nosotros hemos estructurado nuestra propuesta política: igualdad y decencia. A veces los periodistas me dicen, pero esos son temas obvios. Y la verdad no es tan obvio hablar de la decencia en un país que tiene un vicepresidente procesado por coimero, ¿no? Parece que no es tan obvio, y que el valor de la decencia, yo siempre digo, la cuestión de la decencia no es un tema de mera moralina o de honestidad individual. Se trata de un valor sobre el cual se estructura también la gestión pública, y por eso nosotros relacionamos la democracia social, que es la igualdad de oportunidades de progreso para todas las personas, con la ética como parte de la política. Los temas de urgencia, como decía antes, en un país como el nuestro, la urgencia debe ser terminar con el hambre y la pobreza. Esa debería ser la prioridad. Y a partir de ahí discutir, obviamente, un modelo de desarrollo económico, productivo, sustentable, que le brinde a todas las personas las mismas oportunidades, basado en el acceso a una educación de calidad, por supuesto, un empleo digno, decente, con ingresos suficientes, y lo que nosotros planteamos también es incorporar una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la promoción social, el tema de las jubilaciones también, el acceso a la vivienda, una vivienda digna con todo lo que esto implica, que son servicios de infraestructura, regularización dominial, medio ambiente sano y equilibrado como la Constitución dice. Nuestra prioridad es que la democracia se constituya en la garantía de derechos sociales. Ahora, esos buenos modelos de desarrollo con igualdad de oportunidades no lo logra cualquier gobierno. Los gobiernos deshonestos nunca nos garantizan ese resultado. Por lo tanto, incorporar la decencia como un elemento que ayude al programa de la igualdad es para nosotros imprescindible. Un tema que se tiene que debatir, que no se debate mucho, tiene que ver con el asistencialismo, con los planes sociales. Bueno, ¿qué visión tiene de esto? Por supuesto que hay que mirar y revisar un poco todo. Lamentablemente los planes sociales han sido mal utilizados en el sentido de generar más focos de clientelismo que no le resuelven la vida a nadie. Ahora nosotros vamos a sostener, obviamente, porque creemos, como lo hemos impulsado durante mucho tiempo, en un ingreso universal, mucho más universal que lo que tenemos, porque la asignación hoy es una asignación que no reciben todos, por esa razón no es universal, no está actualizada de acuerdo a la inflación, que digamos en tren de definir cuáles son las prioridades de un gobierno. Sin duda que hoy resolver el tema de la inflación, o por lo menos atacar el problema, reconocer y atacar el problema de la inflación, debería ser una prioridad de agenda, porque eso también afecta sobre todo a los sectores más humildes, a los sectores medios sobre todo, y también a nuestra capacidad productiva, porque obviamente que con la inflación que tenemos no hay posibilidad de hacer planificación en una empresa para llevar adelante una inversión, ¿no? Entonces, creo que hay que mirar todo esto, y que la cuestión de la política social tiene que estar vinculada con una educación relacionada con nuestro aparato productivo y nuestras posibilidades, tiene que estar relacionada, obviamente, con un marco institucional que genere buenas condiciones para el crecimiento, tiene que estar relacionada con el empleo. Hay que sostener aquellos sectores más pobres, más vulnerables, sí, por supuesto, pero hay que ir camino, sin ninguna duda, a que el empleo sea el parámetro de igualdad. Sabemos que tiene una agenda que cumplir, que tiene una conferencia de prensa que dar también, pero queríamos preguntarle cómo se organizan estos días de campaña con todo lo que tiene que ver con su familia, porque además de la persona política también está el ser humano de adentro. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo pueden interactuar esas dos personas?
Yo llevo muchos años de actividad política y pasé los años más difíciles cuando mis hijos eran chiquitos. Ahora ya son grandes, entonces que la madre esté más o menos, digamos, ya no es tan prioridad. Mi marido es el que más se queja, por supuesto, y bueno, y uno tiene que tratar de compensar. Entonces digo, me voy 2 días, yo estoy de viaje ahora para llegar a Córdoba, tengo que hablar mañana en un congreso en la ciudad de Río Cuarto y voy a estar regresando mañana por la Ruta 8. Entonces, bueno, después el fin de semana hay que tratar de compensar un poquito y hacer la comida de vez en cuando. Bueno, para terminar, ¿qué mensaje le puede dar a todos los ciudadanos de Carlos Casares que en este momento la están mirando de cara a lo que son las próximas elecciones? Bueno, Carlos Casares es, como decíamos al comienzo, para mí una ciudad, un distrito con el que yo tengo un enorme afecto. Cuando Pelifoglia, cuando Lucho Serasi fueron intendentes, hemos participado juntos de la fiesta del girasol, una fiesta que realmente me parece tan atractiva. Creo que le regalé a Foglia, me parece, una vez un cuadro de un girasol que pinté yo, ¿eh? No sé si, sí, allá dice, por allá está, no sé dónde andará el cuadro, pero digamos, yo tengo este distrito en mi corazón profundamente. Creo que además es un distrito que ha tenido en ellos una posibilidad de progreso extraordinaria, con gente muy joven, muy honesta, muy comprometida socialmente con su comunidad y con su barrio. Y nosotros estamos en un proyecto común, que es el proyecto de llevar la Argentina por el camino del progreso, de la dignidad, como dije al comienzo, de la igualdad y de la decencia.